Bienvenidos, queridos oyentes, a un viaje que atraviesa el tiempo y el corazón humano. Hoy les traigo una historia que nació entre los campos de agave de un México olvidado, donde el honor se medía en silencios y el amor se escribía sin necesidad de letras. Una historia sobre una mujer que llegó cargando libros y cicatrices invisibles, y un hombre que gobernaba una hacienda entera, pero no podía descifrar las palabras que su esposa le había dejado antes de partir hacia el otro mundo. Esta es la historia de Socorro Vega y Aurelio Ibarra, de cómo las palabras pueden ser prisiones o alas, de cómo el amor verdadero no necesita ser pronunciado para transformar el alma de quien lo recibe. Antes de comenzar, quisiera preguntarte, ¿desde dónde me estás viendo o escuchando en este momento? Me encantaría saber de qué rincón del mundo provienen quienes se dejan acompañar por estas historias de épocas antiguas que siguen latiendo con verdades eternas. Déjamelo saber en los comentarios. Y si esta historia logra tocarte el corazón, si logra transportarte a esa hacienda polvorosa donde todo comenzó, te pido que dejes tu like y te suscribas al canal. Tu apoyo hace posible que sigamos trayendo estas narrativas que nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos. Ahora sí, acomódate, respira profundo y déjate llevar. Año de 1888. Hacienda Santa Catalina, región de los Altos de Jalisco, México, durante el gobierno del general Porfirio Díaz, febrero de 1888. El polvo del camino se había convertido en una segunda piel sobre el vestido de lana oscura que Socorro Vega había elegido para el viaje. 5 días habían transcurrido desde que dejó la Ciudad de México. 5 días de diligencias que se sacudían como barcos en tormenta, de noches en posadas, donde el silencio pesaba más que las mantas ásperas, de paisajes que iban cambiando como las páginas de un libro que nadie le había pedido leer. Ahora, mientras la carreta se adentraba por el camino de tierra flanqueado por campos interminables de agave azul, Socorro observaba el horizonte donde la hacienda Santa Catalina se alzaba como un sueño construido de cantera rosa y tejas de barro. Las torres del casco principal recortaban el cielo de febrero, ese cielo del altiplano jalisciense que oscilaba entre el azul profundo y el gris de las nubes que amenazaban lluvia sin atreverse a derramarla. En su regazo descansaba una caja de madera de mezquite que contenía los únicos tesoros que había logrado rescatar de su vida anterior: los libros de su padre, cartillas de lectura, gramáticas, tratados de filosofía con las esquinas gastadas por dedos que ya no existían. Don Sebastián Vega había sido profesor en la capital, un hombre que creía que las letras eran semillas y que cada niño que aprendía a leer era un árbol que daría frutos de libertad. Esa creencia le había costado la vida 2 años atrás, en una emboscada en el camino a Querétaro que las autoridades habían atribuido a bandidos, pero que Socorro sabía había sido orquestada por quienes temían las ideas que su padre sembraba. La carreta se detuvo frente a la casa principal. Un zaguán de madera tallada con flores de acanto se abría hacia un patio interior donde una fuente de cantera murmuraba agua fresca. Socorro descendió con cuidado, sintiendo cómo sus piernas protestaban después de tantas horas de inmovilidad. El aire olía a tierra mojada, a flores de naranjo, a algo que podría haber sido esperanza si ella aún recordara cómo se sentía ese sentimiento. Y entonces lo vio. Aurelio Ibarra emergió del zaguán como si la sombra misma hubiera decidido tomar forma humana. Era un hombre alto, de espaldas anchas forjadas por años de trabajo bajo el sol inclemente, con un rostro que parecía tallado en la misma piedra volcánica de las montañas que rodeaban el valle. Sus ojos, negros como pozos sin fondo, la evaluaron con una frialdad que Socorro sintió como una brasa helada sobre la piel. No hubo saludo, no hubo palabras de bienvenida. Aurelio simplemente se detuvo a 3 pasos de ella, lo suficientemente cerca para que Socorro pudiera percibir el aroma a cuero, a caballo, a tabaco que emanaba de su persona, pero lo suficientemente lejos para establecer una distancia que no era solo física. Los segundos se estiraron como hilos de miel. Fue él quien finalmente rompió el silencio, con una voz grave que retumbó en el pecho de Socorro como el eco de un trueno lejano. «Usted es la profesora». No era una pregunta, era una constatación, una sentencia. Socorro inclinó ligeramente la cabeza. «Socorro Vega, señor Ibarra». El padre Cipriano tuvo la amabilidad de...
Sé quién la recomendó. Aurelio dio un paso hacia ella, y Socorro resistió el impulso de retroceder. Había algo en ese hombre que recordaba a los animales salvajes que había visto en los grabados de los libros de su padre, una fuerza contenida, una ferocidad que latía bajo la superficie de su aparente calma. Escúcheme bien, porque solo lo diré una vez. Usted está aquí para enseñar a mis hijos a leer, escribir y hacer cuentas. Nada más. No quiero ideas modernas. No quiero cuentos de la capital. No quiero que les llene la cabeza con fantasías que no les servirán para administrar estas tierras cuando yo ya no esté. Hizo una pausa, y sus ojos se clavaron en los de Socorro con una intensidad que habría hecho temblar a hombres más fuertes que ella. En esta hacienda, yo soy la ley. Usted es una empleada, como los peones, como las criadas, como el caporal. Tendrá un cuarto en el ala este, comerá en la cocina con el servicio y no pisará la casa grande, salvo para dar las lecciones. ¿Está claro? Socorro sostuvo su mirada. Había aprendido en los 2 años que siguieron a la muerte de su padre que mostrar miedo era invitar a los depredadores a atacar, y ella ya había sido presa suficientes veces. Perfectamente claro, señor Ibarra. Algo brilló en los ojos de Aurelio. Sorpresa, respeto. El destello fue tan fugaz que Socorro no pudo identificarlo antes de que él diera media vuelta y desapareciera por el zaguán, dejándola sola en el patio con su maleta, su caja de libros, y el presentimiento de que había llegado a un lugar donde las palabras pesaban más que las piedras. Una mujer mayor emergió entonces de la cocina. Tenía el rostro surcado de arrugas como un mapa de los años vividos, pero sus ojos eran amables y su sonrisa tenía la calidez del chocolate caliente en las mañanas de invierno. Usted debe ser la señorita Vega. Soy Guadalupe, pero todos me dicen Lupe. Venga, la llevaré a su habitación. Mientras seguía a la ama de llaves por los corredores de la hacienda, Socorro observó los muros encalados, las macetas de barro rebosantes de geranios rojos, las ventanas con cortinas de encaje que filtraban la luz de la tarde. Todo hablaba de una riqueza que no era ostentosa, sino arraigada, como si cada piedra de esa casa hubiera sido colocada con el propósito de durar generaciones. «El patrón ladra mucho, pero muerde poco», dijo Lupe sin volverse, como si pudiera leer los pensamientos de Socorro. No se deje asustar por su cara de trueno. Desde que la señora María Elena se fue con Dios, el patrón se ha convertido en un hombre difícil. Pero en el fondo, muy en el fondo, sigue siendo el muchacho que yo vi crecer de peón a dueño de todo esto. Socorro guardó silencio. Había aprendido que escuchar era más valioso que hablar, especialmente cuando se era forastera en tierra ajena. Su habitación era pequeña pero limpia, una cama de latón, con colcha de algodón tejida a mano, un aguamanil de porcelana desportillada, una ventana que daba al huerto donde los naranjos se inclinaban bajo el peso de sus frutos. En una esquina, un reclinatorio de madera oscura invitaba a la oración. Cuando Lupe se marchó, Socorro se sentó en la cama y abrió la caja de libros de su padre. El aroma del papel viejo la envolvió como un abrazo. Pasó los dedos por los lomos gastados, deteniéndose en una cartilla de lectura que tenía las esquinas dobladas de tanto uso. En la primera página, con la caligrafía elegante de don Sebastián, estaba escrito: «Para quien encuentre estas páginas, recuerde que cada letra es una llave y cada palabra una puerta». Enseñar a leer es enseñar a ser libre. Socorro cerró los ojos. Había venido a esta hacienda huyendo de un pasado que la perseguía como sombra hambrienta. Había aceptado este puesto porque no le quedaban opciones, porque en la capital ya no había lugar para una mujer cuyo nombre había sido manchado por las mentiras de un hombre poderoso al que se había atrevido a rechazar. Pero mientras el sol de febrero se ocultaba tras las montañas y las primeras estrellas comenzaban a parpadear en el cielo jalisciense, Socorro Vega tomó una decisión. No importaba cuán frío fuera el hombre de hierro que gobernaba esta hacienda. No importaba cuán hostil fuera el ambiente. Ella había heredado de su padre algo más valioso que dinero o propiedades. Había heredado la certeza de que las palabras tenían el poder de transformar vidas. Y en algún lugar de esta casa, 3 niños la esperaban. Pero lo que Socorro no sabía aún, lo que habría de descubrir en las semanas por venir, era que en esta hacienda había un secreto más grande que todos los demás. Un secreto que el hombre más temido de la región guardaba con ferocidad de fiera herida. Un secreto que cambiaría la vida de ambos para siempre.
Marzo de 1888. Las semanas se deslizaron como agua entre los dedos, trayendo consigo el despertar gradual de la primavera en los campos de la hacienda. Los agaves extendían sus hojas carnosas hacia un sol que cada día se demoraba más en el cielo, y el aroma de las flores de azahar se mezclaba con el olor penetrante del tequila que destilaban en las cavas detrás de la casa grande. Socorro había comenzado las lecciones con los 3 hijos de Aurelio Ibarra, y cada día era una batalla silenciosa que se libraba entre pupitres de madera y pizarras enmudecidas. Emilio, el mayor, tenía 12 años y ojos que parecían carbones encendidos por una furia que Socorro no alcanzaba a comprender. Se sentaba al fondo de la habitación que habían acondicionado como aula, con los brazos cruzados sobre el pecho y una mueca de desprecio dibujada en los labios. Contestaba con monosílabos, entregaba los ejercicios a medio hacer y miraba a Socorro como si ella fuera una intrusa que había profanado un santuario. Leonor, de 8 años, era lo opuesto de su hermano, obediente hasta el punto de la sumisión, tan silenciosa que a veces Socorro olvidaba que estaba en la habitación. Hacía sus tareas con meticulosidad obsesiva, pero nunca levantaba la vista del papel, nunca hacía preguntas, nunca sonreía. Llevaba siempre un listón negro en el cabello, el luto por una madre que había partido cuando ella apenas comenzaba a formar recuerdos propios. Y luego estaba Nicolás. El pequeño de 4 años era el único rayo de luz en aquella casa de sombras. Tenía los ojos de su madre, esos ojos que Socorro había visto en un retrato al óleo que colgaba en el salón principal, y una risa que brotaba con la facilidad del agua de manantial. Desde el primer día Nicolás se había pegado a Socorro como un cachorro abandonado que encuentra calor. La llamaba Coco, un apellido que había inventado porque le costaba pronunciar su nombre completo, y la seguía por los corredores de la hacienda con una devoción que partía el corazón. Lo que más intrigaba a Socorro, sin embargo, no eran los niños, era su padre. Aurelio Ibarra gobernaba la hacienda Santa Catalina con puño de hierro y mirada de obsidiana. Cada mañana, antes del amanecer, ya estaba en los campos supervisando a los peones. Conocía el nombre de cada trabajador, el estado de cada parcela, el rendimiento de cada destilación. Los hombres lo respetaban con ese respeto que bordea el miedo, y las mujeres bajaban la vista cuando él pasaba, como si mirarlo directamente fuera una transgresión imperdonable. Pero había algo que Socorro había comenzado a notar. Aurelio nunca entraba al escritorio. La habitación existía al final del corredor principal, una puerta de nogal tallado que permanecía cerrada como una herida que no quiere sanar. Socorro había visto a Lupe entrar a limpiar. Había escuchado mencionar que allí se guardaban los documentos de la hacienda, los contratos, los libros de cuentas, pero Aurelio, el dueño de todo aquello, evitaba ese lugar como si dentro hubiera un fantasma esperándolo. Y cuando alguien mencionaba papeles, una carta que había llegado, un recibo que necesitaba firma, un documento que requería revisión, los ojos de Aurelio se oscurecían y su mandíbula se tensaba como la cuerda de un arco a punto de disparar. La revelación llegó una noche de marzo, cuando la luna llena bañaba la hacienda con su luz de plata vieja. Socorro no podía dormir. El viento soplaba desde las montañas, trayendo un frío que se colaba por las rendijas de su ventana, y los pensamientos de su padre, de la capital, de todo lo que había dejado atrás, la mantenían despierta como espinas clavadas en la almohada. Decidió ir a la cocina por un vaso de agua. Se envolvió en su chal de lana y caminó por los corredores en penumbra, guiándose por la luz de la luna que entraba por las ventanas. Fue entonces cuando vio la luz. Un resplandor tembloroso que se escapaba por debajo de la puerta del escritorio. Socorro se detuvo. El corazón le latía en la garganta mientras sus pies, sin que ella les diera permiso, la llevaban hacia aquella puerta. Se acercó con el sigilo de quien sabe que está transgrediendo un límite y miró por la rendija. Lo que vio la dejó clavada al suelo. Aurelio Ibarra estaba sentado ante el escritorio, iluminado por la luz vacilante de un quinqué. Frente a él, un papel que sostenía con ambas manos, y en su rostro una expresión que Socorro jamás habría imaginado en el hombre de hierro que atemorizaba a toda la región. Desesperación. Los labios de Aurelio se movían, formando sonidos que no llegaban a ser palabras. Sus dedos recorrían las líneas del documento, como si fueran un mapa de un territorio desconocido, y sus ojos, esos ojos que siempre miraban con frialdad calculadora,
Estaban húmedos de una frustración que no encontraba alivio. Socorro comprendió. En un instante, todas las piezas del rompecabezas encajaron con la claridad brutal de un relámpago en noche cerrada. Aurelio Ibarra no sabía leer. El hombre que comandaba una de las haciendas más grandes de los Altos de Jalisco, que negociaba con comerciantes de Guadalajara, que mantenía a raya a terratenientes envidiosos y autoridades corruptas, no podía descifrar las letras de un simple documento. El crujido del piso bajo los pies de Socorro fue como un disparo en el silencio. Aurelio levantó la vista, y cuando sus ojos encontraron los de ella a través de la rendija de la puerta, Socorro vio cómo la desesperación se transformaba en algo mucho más peligroso: furia. La puerta se abrió de golpe, y antes de que Socorro pudiera reaccionar, Aurelio la tenía agarrada del brazo con una fuerza que dejaría marcas. «¿Qué hace aquí?». Su voz era un siseo, el sonido de una serpiente a punto de atacar. ¿Qué vio? Socorro no intentó mentir. Había aprendido que las mentiras, cuando se descubren, son más dañinas que cualquier verdad. Vi a un hombre luchando con un papel, nada más. Los dedos de Aurelio se hundieron más en su brazo. Si dice una palabra, una sola palabra a cualquier persona, ¿me amenaza, señor Ibarra? Había algo en la voz de Socorro, una calma que no sentía, una dignidad que había forjado en el fuego de su propio sufrimiento, que hizo que Aurelio aflojara ligeramente su agarre. «No estoy en posición de amenazar a nadie», continuó ella. «Soy una mujer sola, sin familia, sin recursos, en una hacienda donde usted es ley absoluta. Si quisiera destruirme, podría hacerlo con un chasquido de dedos. Pero destruirme a mí no cambiará lo que vi, no borrará el secreto que usted guarda». El silencio que siguió fue tan denso que Socorro podía escuchar los latidos de su propio corazón. Aurelio la soltó. Se alejó de ella como si su contacto lo quemara, y se dejó caer en la silla del escritorio con el peso de un hombre que ha cargado una montaña toda su vida y finalmente ha llegado al límite de sus fuerzas. «Mañana empacará sus cosas y se irá», dijo, pero su voz había perdido el filo. «Le pagaré el mes completo». Socorro no se movió. «¿Y los niños? Encontraré otra profesora. ¿Una que no descubra su secreto? ¿Cuántas ha tenido antes que yo, señor Ibarra? ¿Cuántas ha despedido por acercarse demasiado a la verdad?». Aurelio no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Socorro dio un paso hacia el escritorio. Sobre la madera pulida, iluminado por la luz del quinqué, descansaba el papel que había causado todo aquello. Una carta con sellos oficiales, palabras impresas que para Aurelio debían ser jeroglíficos indescifrables. «Es una intimación judicial», dijo ella, leyendo rápidamente, «sobre los límites de sus tierras al norte. Tiene 30 días para responder». Aurelio la miró con ojos que ya no eran de hierro, sino de algo mucho más vulnerable. «¿Por qué me dice esto?». Socorro tomó aire. «Porque sé lo que es cargar un secreto que te devora por dentro. Porque sé lo que es fingir fortaleza cuando por dentro te estás desmoronando. Y porque creo que usted es un buen padre que está haciendo lo que puede con las herramientas que tiene». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez. «Piénselo, señor Ibarra. Puedo irme mañana con su secreto a cuestas, o puedo quedarme y ayudarlo a liberarse de él. La decisión es suya». Y sin esperar respuesta, se perdió en la oscuridad del corredor, dejando a Aurelio Ibarra solo con sus demonios y la primera semilla de esperanza que alguien le había ofrecido en años. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Y en algún lugar de la hacienda, un niño de 12 años llamado Emilio yacía despierto también, preguntándose por qué había luz en el escritorio de su padre a horas tan tardías, y qué secretos se escondían detrás de aquella puerta que todos evitaban. Abril de 1888. Los días que siguieron a aquella noche fueron un territorio de silencios tensos y miradas esquivas. Socorro continuó dando sus lecciones a los niños como si nada hubiera ocurrido, y Aurelio la evitaba con la determinación de quien huye de su propia sombra. Pero ambos sabían que la situación no podía sostenerse indefinidamente. La resolución llegó, como tantas cosas importantes en la vida, de la manera más inesperada. Una tarde de abril, cuando el sol comenzaba su descenso hacia las montañas y los pájaros entonaban su concierto vespertino, un mensajero llegó a la hacienda con una carta lacrada con el sello de una familia conocida en toda la región. «Socorro»,
Estaba en el huerto, leyéndole un cuento a Nicolás bajo la sombra de un naranjo, cuando vio a Lupe cruzar el patio con expresión de preocupación. Minutos después, escuchó el sonido inconfundible de algo estrellándose contra una pared. Nicolás se sobresaltó, pero Socorro le acarició el cabello con suavidad. «Espérame aquí, pequeño. Voy a ver qué sucede». Encontró a Aurelio en el corredor principal, de pie frente a un espejo roto, cuyo reflejo fragmentado multiplicaba su imagen como una pesadilla repetida. En su mano, arrugada con furia, estaba la carta recién llegada. «Señor Ibarra, es de mi suegra». La voz de Aurelio temblaba con una rabia que parecía contener a duras penas. «Doña Eugenia Carrasco. Viene a visitar a sus nietos». Socorro guardó silencio, esperando. «Esa mujer me odia desde el día en que conocí a María Elena. Yo era un don nadie, un peón que había logrado comprar tierras a fuerza de trabajo y privaciones. Ella quería un aristócrata para su hija, un nombre de abolengo, no un campesino con las manos callosas y el alma llena de tierra. Cuando María Elena murió, Eugenia juró que me quitaría a los niños. Dice que no soy digno de criarlos». Aurelio dejó caer la carta al suelo. Vendrá con sus criados, con sus aires de grandeza, con sus ojos de águila buscando cualquier debilidad, y la encontrará, siempre la encuentra. Socorro se agachó y recogió la carta. La alisó cuidadosamente, mientras sus ojos recorrían las palabras escritas con tinta negra en papel marfil. «Llegará en 3 semanas», dijo. «Tiempo suficiente». «¿Suficiente para qué?». Socorro levantó la vista y sostuvo la mirada de Aurelio sin pestañear. «Para que usted aprenda a leer». El silencio que siguió fue tan espeso que parecía tener peso propio. «Es imposible». Aurelio meneó la cabeza. «Llevo 31 años sin poder descifrar una sola palabra. Mi padre me sacó de la escuela cuando tenía 7 años para que trabajara en los campos. Después de eso, nunca hubo tiempo, nunca hubo oportunidad. Hubo vergüenza», corrigió Socorro con suavidad. «Eso es lo que lo detuvo, no la falta de tiempo». Los ojos de Aurelio se oscurecieron, pero no con ira, con algo que se parecía peligrosamente a la verdad. «María Elena intentó enseñarme». Su voz se había vuelto un susurro. «Cuando nos casamos, ella quería compartir conmigo sus libros, sus poemas, pero yo siempre encontraba excusas. Siempre había algo más urgente. La verdad es que no podía soportar que ella viera lo ignorante que era». Socorro dio un paso hacia él. «No es ignorancia, señor Ibarra. La ignorancia es elegir no saber cuando se tiene la oportunidad de aprender. Usted nunca tuvo esa oportunidad. Hasta ahora». Aurelio la miró como si la viera por primera vez. «¿Por qué haría esto?», preguntó. «¿Por qué me ayudaría?». Socorro pensó en su padre, en las noches que pasaba enseñando a leer a los hijos de los sirvientes mientras su madre dormía. Pensó en la última vez que lo vio, montando en su caballo rumbo a Querétaro, prometiéndole que volvería antes del domingo. «Porque alguien me enseñó que saber leer es saber ser libre», respondió. «Y porque creo que usted merece ser libre, señor Ibarra. Libre del miedo, libre de la vergüenza, libre de tener que depender de otros para conocer las palabras que el mundo le envía». El viento de abril agitó las cortinas del corredor, trayendo consigo el aroma de las flores de azahar. «¿Cómo funcionaría?», preguntó Aurelio finalmente, y en su voz había una vulnerabilidad que Socorro supo era un tesoro que muy pocos habían presenciado. «Por las noches, después de que todos duerman, en el escritorio, comenzaremos con lo básico, el alfabeto, las sílabas, las palabras simples. Avanzaremos tan rápido como usted pueda, y nadie sabrá nada». Aurelio extendió la mano, y Socorro la tomó. Era una mano áspera, de trabajador, de hombre que había construido un imperio con el sudor de su frente. Pero en ese momento, era también la mano de un niño de 7 años que nunca pudo volver a la escuela. «Acepto», dijo él, y así comenzó el pacto. Las lecciones se iniciaron esa misma noche. Socorro llegó al escritorio poco antes de la medianoche, cargando la cartilla de su padre y un quinqué que había tomado prestado de la cocina. Aurelio ya la esperaba, sentado detrás del escritorio con la rigidez de un soldado antes de la batalla. La primera hora fue un desastre. Aurelio se equivocaba en cada letra, confundía la B con la D, la P con la Q, la M con la N. Cada error lo hundía más en la frustración, y cada frustración se transformaba en rabia contenida. Golpeó la mesa con el puño, arrugó la cartilla,
Se levantó de la silla como si quisiera huir de sí mismo. Socorro no se inmutó. «Siéntese, señor Ibarra. Esto es inútil. Soy un viejo para aprender estas cosas. Tiene 38 años, no 80. Y si puede domar un caballo salvaje, puede domar un alfabeto de 26 letras. Ahora siéntese». Algo en su voz, esa autoridad tranquila que había heredado de su padre, hizo que Aurelio obedeciera. Las noches se sucedieron. Al principio, los avances eran mínimos. Aurelio aprendía una sílaba y olvidaba la anterior. Formaba una palabra y la perdía en el caos de su mente. Pero Socorro era paciente, infinitamente paciente, con esa paciencia de quien sabe que está plantando semillas que tardarán en germinar, pero que eventualmente darán fruto. Y lentamente, casi imperceptiblemente, algo comenzó a cambiar. A mediados de abril, Aurelio logró leer su primera palabra completa. «Sa», pronunció, con una vacilación que se transformó en asombro cuando comprendió lo que había hecho. «Casa». Socorro sonrió. «Muy bien. Ahora la siguiente». Esa noche, Aurelio no durmió. Se quedó en el escritorio hasta el amanecer, practicando las sílabas que Socorro le había enseñado, repitiendo las palabras hasta que su lengua las memorizó, hasta que dejaron de ser símbolos extraños y se convirtieron en llaves que abrían puertas que había creído selladas para siempre. Y en algún lugar de la hacienda, un niño de 12 años observaba la luz que se escapaba por debajo de la puerta del escritorio, preguntándose qué secreto guardaba su padre. Un secreto que, sin saberlo, pronto compartiría. Mayo de 1888. La tormenta llegó sin aviso, como llegan las tormentas del altiplano, con una violencia que parecía querer desgarrar el cielo. Los relámpagos iluminaban la hacienda con fogonazos de luz blanca, y el trueno retumbaba en las montañas como el rugido de un gigante despertando de un sueño milenario. Socorro había llegado al escritorio para la lección nocturna, pero cuando los primeros truenos sacudieron la casa, supo que no habría regreso a su habitación hasta que la tormenta pasara. Aurelio estaba de pie junto a la ventana, observando cómo la lluvia azotaba los cristales con furia ciega. De niño, le tenía terror a las tormentas, dijo sin volverse. Mi madre me contaba que los truenos eran la voz de Dios, enojado con los hombres. Hace años creyendo que cada relámpago era un castigo dirigido a mí. Socorro se sentó en la silla frente al escritorio, la cartilla olvidada en su regazo. ¿Y ahora? Aurelio se volvió, y la luz del quinqué proyectó sombras extrañas en su rostro. Ahora sé que las tormentas son solo agua y viento, pero a veces en noches como esta, el niño que fui despierta y vuelve a tener miedo. Se sentó frente a ella, al otro lado del escritorio, y por primera vez desde que las lecciones habían comenzado, no abrió la cartilla. ¿Puedo preguntarle algo, señorita Vega? Socorro asintió. ¿Por qué vino aquí? A este lugar perdido en medio de la nada, tan lejos de la capital. Una mujer como usted, educada, con mundo, podría estar enseñando en una escuela de Guadalajara o incluso trabajando como institutriz para alguna familia rica de México. Socorro guardó silencio durante un largo momento. El viento aullaba afuera y la lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. «Porque en la capital ya no había lugar para mí», respondió finalmente. «¿Por qué?» Era la primera vez que alguien le hacía esa pregunta directamente. Los demás habían inferido, habían murmurado, habían inventado sus propias versiones de la historia, pero nadie había querido conocer la verdad de sus labios. Mi padre era profesor. Enseñaba en una escuela para niños pobres, hijos de sirvientes y trabajadores. Creía que la educación era el único camino para cambiar este país, para sacar a la gente de la miseria y la ignorancia. Sus ideas no eran populares entre quienes se benefician de mantener al pueblo en la oscuridad. Hizo una pausa, y sus ojos se perdieron en la llama del quinqué. Hace 2 años, regresaba de Querétaro, donde había ido a visitar a un colega. Lo emboscaron en el camino. Las autoridades dijeron que fueron bandidos, que querían robarle. Pero mi padre no llevaba nada de valor, solo libros. La voz de Socorro se quebró ligeramente, pero continuó. Después de su muerte, quedé sola. Mi madre había muerto cuando yo era niña, no tenía hermanos, y la pensión que el gobierno prometió a las familias de los maestros nunca llegó. Un hombre, un funcionario del gobierno, rico, poderoso, se interesó en mí. Me propuso matrimonio. ¿Y usted lo rechazó? Lo rechacé. Él no aceptó bien el rechazo.
Socorro levantó la vista, y sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y dignidad. Comenzó a esparcir rumores. Decía que yo había sido su amante, que me había rechazado él a mí después de descubrir que yo era una mujer de moral dudosa. En la sociedad de la capital, el rumor es más poderoso que la verdad. De un día para otro, las familias que me habían empleado como tutora cerraron sus puertas. Las escuelas donde había enseñado ya no respondían mis cartas. Me convertí en una mujer marcada. Aurelio escuchaba en silencio, su rostro una máscara impenetrable. Cuando el padre Cipriano publicó el anuncio buscando una profesora para una hacienda en los Altos de Jalisco, vi mi única salida. Nadie aquí conoce los rumores de la capital. Nadie sabe quién soy ni qué se dice de mí. Aquí puedo empezar de nuevo. El silencio se extendió entre ellos, puntuado solo por el rugido de la tormenta afuera. Lo siento, dijo Aurelio finalmente, lo que le hicieron a su padre, lo que le hizo ese hombre. Lo siento. Socorro asintió, sorprendida de descubrir que había lágrimas en sus ojos. Yo también siento lo de su esposa, respondió. Lupe me contó que fue muy rápido. Aurelio cerró los ojos y cuando los abrió, había en ellos una vulnerabilidad que Socorro no había visto antes. Se llamaba María Elena. Era todo lo que yo no soy. Educada, refinada, de buena familia. La conocí en una fiesta en Guadalajara. Yo había ido a vender ganado, y el comerciante que me compró los animales me invitó a una cena en su casa. No debería haber estado ahí. Era el único hombre sin saco de terciopelo, sin anillos de oro, sin apellido de abolengo. Hizo una pausa, perdido en el recuerdo. Ella estaba sentada junto a la ventana leyendo un libro de poemas. Levantó la vista cuando entré y sonrió, como si yo fuera exactamente la persona que había estado esperando. Esa noche hablamos durante horas. Bueno, ella habló. Yo escuché. Era la primera vez que una mujer así me prestaba atención. ¿Y se casaron? 2 años después. Su familia hizo todo lo posible para impedirlo. Su madre, doña Eugenia, me llamó campesino sucio a la cara. Dijo que yo solo quería la dote de su hija, pero María Elena no le hizo caso. Me eligió a mí. La voz de Aurelio se espesó con la emoción. Fueron 7 años buenos, mejores que buenos. Ella transformó esta hacienda en un hogar. Plantó el huerto, eligió las cortinas, llenó la casa de música y risas. Me dio 3 hijos y nunca, ni una sola vez, me hizo sentir menos por no saber leer. Siempre decía que algún día aprenderíamos juntos, pero siempre había algo más urgente, alguna excusa. Un relámpago iluminó la habitación y por un instante Socorro vio las lágrimas en el rostro de Aurelio. Nicolás nació en octubre, un parto difícil. El médico dijo que todo estaba bien, que solo necesitaba descanso. Yo tenía que ir a vender ganado a Zacatecas, un viaje de 1 semana. Ella me dijo que fuera, que estaría bien. Cuando volví, no pudo continuar. Las palabras se ahogaron en su garganta como pájaros atrapados. Socorro no pensó, simplemente actuó. Se levantó de su silla, rodeó el escritorio y tomó las manos de Aurelio entre las suyas. No tiene que decir más, susurró. Lo entiendo. Permanecieron así durante un largo momento, mientras la tormenta rugía afuera y algo silencioso y profundo nacía entre ellos. Cuando finalmente se separaron, Aurelio sacó algo del cajón del escritorio, un libro pequeño de tapas de cuero desgastado. María Elena me dejó esto, dijo. Es un libro de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. Dentro hay una dedicatoria que ella escribió para mí y una carta que nunca abrí. Socorro tomó el libro con reverencia. ¿Quiere que lo lea para usted? Aurelio negó con la cabeza. No, quiero leerlo yo mismo, cuando esté listo, cuando pueda. La tormenta comenzó a amainar mientras la noche avanzaba hacia el amanecer, y en el escritorio de la hacienda Santa Catalina, 2 almas rotas por la vida comenzaron, sin saberlo, a sanarse mutuamente. Junio de 1888. El cambio fue tan gradual que al principio nadie lo notó. Como el despertar de los campos después del invierno, algo en la hacienda Santa Catalina estaba reverdeciendo, algo que había permanecido dormido durante 4 largos años. Comenzó con pequeños gestos. Una mañana, Aurelio apareció en la cocina a la hora del desayuno, algo que no había hecho desde la muerte de María Elena. Se sentó en la cabecera de la mesa, pidió chocolate caliente y preguntó a Emilio cómo iban sus lecciones de aritmética.
Emilio, tan sorprendido que olvidó su hostilidad habitual, balbuceó una respuesta sobre fracciones y divisiones. «Bien», dijo Aurelio, y había algo parecido a una sonrisa en la comisura de sus labios. «Las fracciones son importantes. Un hacendado que no sabe dividir sus tierras correctamente termina sin ninguna». Leonor observó el intercambio con ojos enormes, como si presenciara un milagro. Una semana después, Aurelio anunció que llevaría a los niños a ver los potrillos recién nacidos. «¿Todos nosotros?», preguntó Emilio desconfiado. «Todos ustedes. ¿Hay algún problema?». No lo hubo. Esa tarde, por primera vez en 4 años, los 3 hijos de Aurelio Ibarra caminaron junto a su padre por los campos de la hacienda. Nicolás iba montado en los hombros de Aurelio, riendo cada vez que un caballo relinchaba. Leonor caminaba tomada de la mano de su padre, señalando las flores silvestres que brotaban entre el pasto. Y Emilio, aunque mantenía su distancia, no apartaba los ojos de aquella escena que parecía salida de un sueño olvidado. Socorro observaba todo desde la ventana del aula y sintió como algo cálido florecía en su pecho. Las noches seguían siendo para las lecciones. Aurelio avanzaba a una velocidad que sorprendía incluso a Socorro. Era un hombre de inteligencia natural, forjada en la supervivencia y el trabajo duro, y una vez que la vergüenza dejó de bloquearlo, su mente absorbía las letras como tierra seca absorbe la lluvia. Para finales de junio, podía leer oraciones completas. Simples, sí, pero completas. El niño juega en el campo. La mujer cocina tortillas. El caballo corre libre. Cada palabra conquistada era una victoria, y Socorro las celebraba todas. «Está progresando más rápido de lo que imaginé», le dijo una noche, mientras Aurelio practicaba la escritura de su propio nombre. «Tengo una buena maestra», respondió él, y sus ojos se encontraron en la luz del quinqué. Había momentos así, cada vez más frecuentes, miradas que duraban un segundo de más, manos que se rozaban al pasar un libro, silencios que contenían palabras no dichas. Socorro sabía que estaba en territorio peligroso. Sabía que lo que comenzaba a sentir por ese hombre era algo que no debería sentir, algo que complicaría todo, que pondría en riesgo la precaria estabilidad que había encontrado en esta hacienda. Pero el corazón no entiende de razones ni de prudencias. Lo que ninguno de los dos sabía era que alguien los estaba observando. Emilio no podía dormir. Desde que había visto la luz en el escritorio aquella noche de marzo, la curiosidad lo carcomía como termita en madera vieja. Había pasado semanas vigilando, notando cómo su padre y la profesora evitaban mirarse durante el día, pero desaparecían por las noches en direcciones que convergían en el mismo punto. Esa noche decidió descubrir la verdad. Se deslizó por el corredor con el sigilo que había aprendido cazando conejos en los campos. Se acercó a la puerta del escritorio y miró por la rendija, conteniendo la respiración. Lo que vio lo dejó paralizado. Su padre, el hombre más temido de la región, el hacendado que hacía temblar a peones y capataces con una sola mirada, estaba inclinado sobre una cartilla infantil, moviendo los labios mientras su dedo recorría las líneas de texto. Y la profesora, esa mujer que había llegado de la capital con su caja de libros y su mirada triste, le corregía con paciencia, le animaba con sonrisas, le enseñaba a leer como si fuera un niño pequeño. Emilio retrocedió sin hacer ruido. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Toda su vida había creído que su padre era invencible, omnisciente, perfecto en su autoridad. Descubrir que no sabía leer era como descubrir que el sol podía apagarse. Pero al mismo tiempo, algo más emergió entre la confusión. Recordó todas las veces que su padre lo había regañado por sus errores en las lecciones, todas las veces que había gruñido, «deberías saber esto», cuando Emilio no podía resolver un problema, todas las veces que había sentido la vergüenza de no ser lo suficientemente listo para satisfacer las expectativas de su padre. Y ahora entendía, su padre no lo despreciaba por ser lento, su padre lo envidiaba por tener la oportunidad que él nunca tuvo. Emilio regresó a su habitación con el secreto pesándole en el pecho como una piedra. No diría nada, no aún, pero algo había cambiado en la forma en que veía a su padre. Y algo había cambiado también en la forma en que veía a la profesora. Mientras tanto, en la cocina de la hacienda, Lupe preparaba el chocolate de la mañana con una sonrisa que no había lucido en años.
Había visto los cambios, el patrón más presente, los niños más alegres, la casa grande respirando de nuevo. La señorita Vega tiene manos de ángel, murmuró para sí misma mientras molía el cacao. La señora María Elena estaría contenta. Y en algún lugar del cielo, o quizás en el perfume de los naranjos del huerto que ella misma había plantado, algo parecido a una bendición descendió sobre la hacienda Santa Catalina. Pero la primavera, como todas las estaciones, estaba destinada a terminar, y la sombra de Guadalajara se acercaba. Julio de 1888. La comitiva llegó un martes por la tarde, cuando el sol de julio convertía el camino en un río de polvo dorado. 3 carruajes negros, tirados por caballos de sangre pura, se detuvieron frente a la casa grande con la pompa de una invasión real. Del primer carruaje descendió doña Eugenia Carrasco. A sus 63 años, era una mujer que parecía tallada en marfil y acero. Su rostro, aún hermoso bajo las arrugas del tiempo, llevaba la expresión de quien ha pasado la vida juzgando al mundo y encontrándolo insuficiente. Vestía de negro riguroso, viudez perpetua de un comerciante que la había dejado rica y amargada, y sus ojos grises escaneaban la hacienda con una mezcla de desdén y cálculo. Socorro observaba desde la ventana del aula, sintiendo cómo un frío inexplicable le recorría la espalda. Pero lo que la sorprendió no fue la llegada de la matriarca, fue el hombre que descendió del segundo carruaje. Don Próspero Medina era un hacendado de la región, viudo desde hacía 5 años, dueño de tierras que colindaban con las de Aurelio. Socorro lo había visto una vez, de lejos, durante una misa en el pueblo. Era un hombre de unos 45 años, con barba canosa bien recortada y modales de caballero ilustrado. No era apuesto, pero había en él una dignidad tranquila que inspiraba respeto. ¿Qué hacía acompañando a doña Eugenia? La respuesta llegó esa misma noche, durante la cena. Aurelio presidía la mesa con la rigidez de quien está siendo sometido a un interrogatorio. A su derecha, doña Eugenia lo miraba con ojos de halcón. A su izquierda, don Próspero mantenía una conversación cortés con Emilio sobre los caballos de la hacienda. Y en el otro extremo de la mesa, Socorro había sido colocada, por insistencia de doña Eugenia, en el lugar de honor que correspondía a una institutriz distinguida. «Así que usted es la famosa profesora de la que tanto me han hablado», dijo doña Eugenia, su voz dulce como miel envenenada. «Dicen que viene de la capital». «Así es, señora. Qué curioso. Una mujer educada, de buena presencia, desperdiciando su juventud en una hacienda perdida. Uno pensaría que tendría mejores opciones». Socorro sintió el aguijón bajo las palabras, pero mantuvo la calma. «Las mejores opciones no siempre son las más convenientes, señora. A veces el destino nos lleva donde más se nos necesita». Don Próspero sonrió. «Bien dicho, señorita Vega. El destino tiene extrañas formas de guiarnos». Doña Eugenia observó el intercambio con ojos entrecerrados. «Don Próspero es un viejo amigo de la familia», dijo cambiando de tema con suavidad calculada. «Conoció a mi difunta hija. De hecho, fue uno de sus pretendientes antes de que ella eligiera otras opciones». La indirecta golpeó a Aurelio como una bofetada, pero él no reaccionó. Años de lidiar con esta mujer le habían enseñado que mostrar debilidad era invitar al ataque. «Don Próspero es también un hombre de letras», continuó doña Eugenia. «Ha publicado varios ensayos sobre agricultura y comercio. Estoy segura de que tendría mucho de qué hablar con nuestra querida profesora». Y así comenzó la trampa. En los días siguientes, doña Eugenia orquestó encuentros casuales entre Socorro y don Próspero. Paseos por el huerto donde el hacendado recitaba poemas de Becker, conversaciones en la biblioteca, donde compartían opiniones sobre literatura, tardes en el patio, donde don Próspero le mostraba grabados de sus viajes a Europa. Socorro no era ingenua, sabía lo que doña Eugenia pretendía, y para su sorpresa, don Próspero no le resultaba desagradable. Era culto, amable, respetuoso. La trataba como una igual, algo que pocos hombres hacían con una mujer en aquella época. Pero cada vez que los ojos de Próspero se iluminaban al verla, cada vez que su mano rozaba la suya, al pasarle un libro, Socorro sentía la mirada de Aurelio clavada en su espalda como hierro candente. El hacendado de Santa Catalina no decía nada. No tenía derecho a decir nada. Socorro era libre, él era viudo, y entre ellos no había nada oficial. Pero los celos, como bestias hambrientas, no entienden de razones ni de derechos.
Una noche, durante las lecciones, el aire estaba tan cargado de tensión que las palabras parecían costar el doble de esfuerzo. «Don Próspero es un buen hombre», dijo Socorro mientras corregía una línea de escritura. Aurelio no levantó la vista del papel. «Sí, lo es. Doña Eugenia piensa que sería un buen partido para mí». El lápiz se detuvo en mitad de una letra. «¿Y usted qué piensa?» Socorro lo miró, buscando sus ojos, pero él se negaba a encontrar los suyos. «Pienso que doña Eugenia tiene muchos planes, y que no todos me incluyen a mí». Aurelio finalmente levantó la vista. «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que esta visita no es solo para ver a sus nietos, ni para presentarme a un pretendiente. Doña Eugenia está buscando algo, información, debilidades, cualquier cosa que pueda usar en su contra». Un músculo tembló en la mandíbula de Aurelio. Siempre lo hace. Desde que María Elena murió, ha estado esperando el momento de quitarme a los niños. Cree que un campesino como yo no es digno de criar a los nietos de su linaje. Entonces no le dé munición. Los ojos de Aurelio se encontraron con los de Socorro, y en ellos había una pregunta que ninguno de los dos se atrevía a formular. ¿Qué somos? ¿Qué podemos ser? Pero la pregunta quedó sin respuesta, flotando en el aire como el humo del quinqué, porque afuera, en el corredor oscuro, una figura se alejaba con pasos silenciosos. Doña Eugenia había visto la luz bajo la puerta del escritorio, y ahora se preguntaba qué secretos guardaba esa habitación que su difunta hija había mencionado tantas veces en sus cartas. La matriarca sonrió en la oscuridad. La casa había comenzado. Agosto de 1888. El verano había alcanzado su cenit, y con él, la tensión en la hacienda Santa Catalina había llegado a un punto de quiebre. Doña Eugenia prolongaba su visita con excusas cada vez más transparentes, y sus ojos de halcón no perdían detalle de nada que ocurriera bajo aquel techo. Fue durante una de esas noches sofocantes de agosto, cuando el calor hacía imposible el sueño y los grillos cantaban su serenata interminable, que Socorro tomó una decisión. «Señor Ibarra», dijo mientras Aurelio practicaba la lectura de un texto sobre agricultura, «creo que es hora». Aurelio levantó la vista, confundido. ¿Hora de qué? Socorro sacó de su bolsillo el libro que él le había confiado semanas atrás, el pequeño volumen de poemas de Sor Juana, con sus tapas de cuero desgastado y sus páginas amarillentas por el tiempo. «Hora de leer lo que María Elena escribió para usted». Las manos de Aurelio temblaron visiblemente. «No, no estoy seguro de poder». «Puede. Lo he visto mejorar cada noche. Ha trabajado más duro de lo que cualquier alumno que haya tenido. Esto es para lo que hemos estado preparándonos». Aurelio tomó el libro con la reverencia de quien sostiene algo sagrado. Lo abrió lentamente, y sus ojos recorrieron la primera página donde, con una caligrafía elegante que él recordaba ver tantas veces sin poder descifrarla, María Elena había escrito su dedicatoria. Las palabras temblaban bajo la luz del quinqué. Socorro se sentó a su lado, cerca, lo suficiente para que él supiera que no estaba solo, y Aurelio comenzó a leer. Para mí, Lío. Cada sílaba era un esfuerzo, cada palabra una montaña que escalar. El sudor perlaba su frente, y sus dedos dejaban marcas húmedas en las páginas, pero no se detuvo. «Quemé enseñó que el amor verda, dero none, nese, cítale, letras para escribirse en el alma». Socorro sentía las lágrimas acumulándose en sus ojos, pero no se atrevía a parpadear, no se atrevía a romper el hechizo de ese momento. «Que nuestros hijos, reden tu fuerza y mies, esperanza de que un día le haces palabras». La voz de Aurelio se quebró en la última línea. «Tuya para siempre, María Elena». El silencio que siguió fue tan profundo que Socorro podía escuchar los latidos de su propio corazón, y entonces Aurelio Ibarra, el hombre de hierro, el hacendado temido, el viudo que no había derramado una lágrima en público desde el funeral de su esposa, lloró. No fue un llanto delicado, fue un sollozo profundo, brutal, que parecía arrancado de lo más hondo de su ser. 4 años de dolor contenido, de culpa no expresada, de amor no correspondido con palabras, brotaron de él como un río que finalmente rompe el dique que lo aprisionaba. Socorro no pensó, simplemente actuó.
Lo rodeó con sus brazos atrayéndolo hacia ella, dejando que su cabeza descansara contra su hombro mientras él temblaba con la fuerza de su llanto. No dijo nada. No había palabras que pudieran abarcar ese momento. Solo estaba su presencia, su calor, su silencio comprensivo. Pasaron largos minutos así, hasta que los sollozos de Aurelio se fueron apaciguando como una tormenta que se aleja. Cuando finalmente se separaron, había algo nuevo en los ojos de ambos, una verdad que ya no podía negarse, un sentimiento que había crecido en secreto y ahora brillaba, innegable, entre ellos. «Gracias», susurró Aurelio, su voz ronca por el llanto. «Gracias por hacer realidad el sueño de mi esposa». Socorro sonrió a través de sus propias lágrimas. «El sueño era suyo también, señor Ibarra. Yo solo le mostré el camino». El momento se extendió, cargado de posibilidades, y entonces un ruido en el corredor los hizo separarse bruscamente. La puerta se abrió, y doña Eugenia apareció en el umbral, su bata de seda brillando como armadura en la luz del quinqué. Sus ojos grises absorbieron la escena, el libro abierto, las lágrimas en el rostro de Aurelio, la proximidad entre él y la profesora. «Vaya, vaya», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Lecciones nocturnas. Qué dedicada es usted, señorita Vega». El veneno en sus palabras era casi palpable. Aurelio se levantó, su rostro recuperando la dureza habitual. «¿Qué hace despierta a estas horas, suegra?» «Escuché ruidos. Como buena abuela, vine a asegurarme de que todo estuviera bien». Su mirada se posó en el libro que aún descansaba sobre el escritorio. El libro de poemas de María Elena. Mi hija tenía gustos refinados, lástima que eligiera un marido que no podía apreciarlos. La indirecta flotó en el aire como veneno. «Le agradezco su preocupación», dijo Socorro con una calma que no sentía. «El señor Ibarra y yo estábamos repasando algunos textos sobre administración de haciendas. Es importante que los niños vean a su padre interesado en su educación». Doña Eugenia la miró con ojos entrecerrados. «Por supuesto, la educación es fundamental». Se dio la vuelta para marcharse, pero antes de desaparecer en el corredor, añadió: «Por cierto, mañana organizaré una pequeña cena con algunos vecinos distinguidos de la región. Será una excelente oportunidad para que todos vean lo bien que les va a mis nietos bajo el cuidado de su padre». La amenaza implícita quedó flotando en el aire mucho después de que sus pasos se perdieran en la oscuridad. Aurelio y Socorro se miraron, y ambos supieron que la batalla apenas comenzaba. Pero en las manos de Aurelio, el libro de María Elena seguía abierto en la página de la dedicatoria, y dentro del libro una carta lacrada esperaba ser leída, cuando estuviera listo, cuando pudiera. Agosto de 1888. La cena fue, como todo lo que organizaba doña Eugenia, una demostración de poder disfrazada de hospitalidad. El comedor de la hacienda brillaba con candelabros de plata, manteles de encaje importado y porcelana que había pertenecido a María Elena. Los invitados, hacendados de la región, sus esposas enjolladas, un juez retirado y su familia, llenaban la mesa con conversaciones superficiales y miradas calculadoras. Socorro había sido ubicada una vez más junto a don Próspero, quien mantenía una conversación educada sobre los beneficios del ferrocarril para el comercio agrícola. Pero los ojos de Socorro no podían evitar desviarse hacia Aurelio, que presidía la mesa con una tensión apenas disimulada. Doña Eugenia esperó a que sirvieran el segundo plato para ejecutar su plan. «Querido yerno», dijo con voz melosa que silenció todas las conversaciones, «acaba de llegarme un documento muy interesante. Un contrato de compra de tierras que el señor Medina ha propuesto para expandir sus campos de agave». Todas las miradas se volvieron hacia Aurelio. «Don Próspero ha sido tan amable de traer el contrato personalmente», continuó doña Eugenia, «y dado que esta es una reunión de confianza, pensé que sería apropiado que lo leyeras en voz alta para todos nosotros. Así podemos discutir los términos como buenos vecinos». Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Socorro sintió que el corazón se le detenía. Esta era la trampa. Doña Eugenia había descubierto el secreto de Aurelio, o al menos lo sospechaba, y ahora pretendía exponerlo públicamente. Los ojos de todos los presentes estaban fijos en Aurelio. Don Próspero, incómodo, intervino. «Doña Eugenia, quizás este no sea el momento». «Nonsense», cortó ella. «¿Qué mejor momento? Estamos entre amigos». Aurelio se levantó lentamente de su silla.
Su rostro era una máscara impenetrable, pero Socorro podía ver el temblor casi imperceptible en sus manos. Caminó hacia donde doña Eugenia sostenía el documento con una sonrisa triunfante. Lo tomó, lo desplegó, y entonces, para shock absoluto de doña Eugenia y sorpresa de todos los presentes, Aurelio Ibarra comenzó a leer. Contrato de compraventa de tierras agrícolas. En la hacienda conocida como Santa Catalina, jurisdicción de los Altos de Jalisco, a los 15 días del mes de agosto del año 1888, su voz era firme, clara, sin titubeos. Cada palabra salía de sus labios con la precisión de quien ha practicado incansablemente, de quien ha convertido cada noche en campo de batalla contra su propia ignorancia. Socorro sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero se las contuvo. Por medio del presente documento, las partes acuerdan los siguientes términos. Primero, el señor Próspero Medina ofrece la cantidad de 3,000 pesos plata por el terreno colindante al norte de la propiedad. Aurelio continuó leyendo hasta el final del documento. Cuando terminó, el silencio en el comedor era absoluto. Doña Eugenia había perdido todo color en el rostro. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Los términos me parecen razonables, dijo Aurelio con calma, devolviendo el documento a un don Próspero atónito. Podemos discutir los detalles en privado, si le parece. Los invitados comenzaron a murmurar, impresionados por la demostración de competencia del hacendado. Don Próspero asintió, visiblemente aliviado de que la situación no hubiera degenerado en humillación. Pero fue la mirada que Aurelio le dedicó a Socorro, una mirada de gratitud infinita, de victoria compartida, de algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, lo que hizo que ese momento quedara grabado para siempre en la memoria de ambos. La cena continuó, pero el aire había cambiado. Doña Eugenia, derrotada en su propia trampa, se refugió en un silencio hosco que sus intentos de conversación educada no lograban disimular. Más tarde, cuando los invitados se habían marchado y la hacienda dormía bajo el manto de estrellas del altiplano, Aurelio encontró a Socorro en el huerto. Ella estaba sentada en el banco de piedra junto a la fuente, envuelta en su chal, mirando la luna. «Lo logró», dijo ella cuando él se sentó a su lado. «Lo logramos». El perfume de los naranjos los envolvía como una bendición. «Doña Eugenia no se rendirá», advirtió Socorro. «Esta noche solo la hemos enfurecido. Volverá con otras armas. Lo sé. Hablará con los niños, buscará cualquier debilidad, cualquier... Socorro». Era la primera vez que él la llamaba por su nombre, sin el señorita, sin la formalidad, solo el sonido de su nombre en sus labios. Ella guardó silencio. «Gracias», dijo él, «por todo, por creer en mí cuando yo mismo había dejado de creer, por darme las palabras que me faltaban». «Usted siempre las tuvo», respondió ella. «Solo necesitaba aprender a encontrarlas». Sus manos se encontraron en la oscuridad, dedos que se entrelazaron con la naturalidad de quienes han esperado demasiado tiempo para este momento, pero antes de que pudieran decir más, la voz de doña Eugenia resonó desde la casa grande. «Aurelio, tenemos que hablar». El momento se rompió como cristal. Aurelio se levantó y sus ojos prometieron a Socorro que esta conversación no había terminado. Pero cuando la matriarca lo recibió en el salón, con documentos legales sobre la mesa y una expresión de guerra en el rostro, Aurelio comprendió que la verdadera batalla apenas estaba por comenzar. «Voy a llevarme a mis nietos a Guadalajara», anunció doña Eugenia, «y voy a conseguir su custodia legal. Un hombre como tú no merece criarlos». La declaración de guerra había sido lanzada. Septiembre de 1888. La partida de doña Eugenia fue tan dramática como su llegada. Sus carruajes levantaron nubes de polvo que parecían querer envenenar el aire mismo de la hacienda mientras se alejaban rumbo a Guadalajara, llevándose consigo la promesa de una batalla legal que amenazaba con destruir todo lo que Aurelio había construido. «Volveré con abogados», había dicho la matriarca antes de subir al carruaje, su voz cortante como cuchillo. «Mis nietos serán criados en un hogar respetable, no en una hacienda dirigida por un hombre violento que se rodea de mujeres de dudosa reputación». La indirecta hacia Socorro había sido clara como el agua de manantial. Pero antes de partir, doña Eugenia había hecho una última jugada. Había encontrado a Socorro sola en el huerto y le había hecho una oferta. «Escúcheme bien, señorita Vega», había dicho con voz suave como seda envenenada.
Sé lo que hay entre usted y mi yerno. Lo vi en sus ojos durante la cena, y aunque me repugna, estoy dispuesta a ofrecerle una salida. Socorro había guardado silencio, esperando. Don Próspero está genuinamente interesado en usted. Es un hombre rico, respetable, que puede darle una vida cómoda. Si acepta su propuesta de matrimonio y abandona esta hacienda antes de que termine el mes, yo retiraré mi demanda por la custodia de los niños. Los ojos de Socorro se habían encontrado con los de la matriarca. Me está ofreciendo un trato. Le estoy ofreciendo una salida digna, para usted y para mi familia. Socorro había respirado profundamente antes de responder. Su hija eligió a Aurelio sobre todos los pretendientes que usted le presentó. Eligió al hombre, no al apellido ni a la fortuna. Y ahora usted me pide que traicione a ese hombre para salvar su orgullo herido. Doña Eugenia había palidecido. Mi hija cometió un error. Su hija lo amó, y él la amó a ella. Eso no es un error. Es lo más valioso que existe en este mundo. Socorro se había dado la vuelta para marcharse. Puede quedarse con su oferta, señora. No estoy en venta. Y ahora, con doña Eugenia camino a Guadalajara y la amenaza del juicio pendiendo sobre ellos como espada de Damocles, la hacienda había entrado en un estado de guerra silenciosa. Aurelio pasaba las horas en el escritorio, estudiando documentos legales con una intensidad feroz. Ya no necesitaba que Socorro le leyera. Podía descifrar las palabras por sí mismo, aunque algunas aún le costaban. Pero la habilidad recién adquirida no era suficiente para enfrentar a los abogados de Guadalajara, entrenados en tecnicismos y argucias legales. El padre Cipriano, alertado por una carta urgente, llegó a la hacienda 3 días después de la partida de doña Eugenia. «Mi hijo», dijo tomando las manos de Aurelio en las suyas, «he rezado por ti desde que eras un muchacho, y seguiré rezando ahora. Las oraciones no ganarán este juicio, padre. No, pero la verdad sí. Y tú tienes la verdad de tu lado». El sacerdote había traído consigo una recomendación. Un abogado de Guadalajara, el licenciado Fuentes, un hombre honesto que no se dejaba comprar por las familias poderosas. Era la mejor esperanza que tenían, pero no era la única. Una tarde, mientras Socorro daba clases a los niños, don Próspero apareció en la hacienda. Venía solo, a caballo, sin la pompa de su anterior visita. Su rostro estaba serio cuando pidió hablar con Socorro en privado. «Señorita Vega, debo confesarle algo», comenzó mientras caminaban por el huerto. «Cuando doña Eugenia me invitó a acompañarla, creí que era simplemente un viaje social. No sabía que estaba siendo usado como peón en sus juegos». Socorro lo miró con sorpresa. «¿Me está diciendo que no sabía del plan para humillar al señor Ibarra?» Lo sospechaba, pero no lo sabía con certeza hasta la noche de la cena. Cuando vi cómo ella intentó exponerlo, sentí vergüenza de mi propia presencia allí. Don Próspero se detuvo junto al naranjo más viejo del huerto. «También debo confesarle que mi interés en usted era genuino. Es una mujer extraordinaria, señorita Vega. Cualquier hombre estaría honrado de tenerla como esposa». Socorro abrió la boca para responder, pero él levantó la mano. «Pero también sé reconocer cuando una batalla está perdida antes de comenzar. He visto cómo mira usted al señor Ibarra, y he visto cómo la mira él a usted. Lo que hay entre ustedes es algo que no puede comprarse ni negociarse». Los ojos de Socorro brillaron con una emoción que no pudo contener. «Don Próspero, no necesita decir nada. Solo vine a informarle que no testificaré a favor de doña Eugenia, y que si el señor Ibarra lo permite, estaré dispuesto a declarar en su favor ante el juez. Un hacendado respetable que atestigue sobre la buena administración de esta hacienda podría ser de ayuda». Socorro tomó sus manos entre las suyas. «Es usted un buen hombre, don Próspero». Él sonrió con tristeza. «No tan bueno como el que ya tiene su corazón, pero lo suficientemente bueno como para hacer lo correcto». Se marchó esa misma tarde, dejando tras de sí una esperanza inesperada. Esa noche, en el escritorio, Socorro y Aurelio se encontraron una vez más. Pero esta vez no hubo lección de lectura. «Tengo que decirle algo», comenzó Aurelio, de pie junto a la ventana donde la luna derramaba su luz plateada. Algo que debería haber dicho hace semanas. Socorro esperó, el corazón latiéndole en la garganta. «La amo, Socorro». Las palabras flotaron en el aire como pétalos de flor. No como gratitud por lo que ha hecho por mí, no como el cariño que se tiene a una maestra o a una amiga. La amo como hombre, como el hombre que soy gracias a usted. Dio un paso hacia ella, pero se detuvo. «Pero no puedo pedirle nada.
Usted es joven, educada, tiene un futuro por delante. Yo soy un viudo con 3 hijos y una batalla legal que podría dejarlo todo en ruinas. No tengo derecho a... Aurelio. Era la primera vez que ella pronunciaba su nombre sin formalidades. Se acercó a él, y sus manos encontraron las de él en la penumbra. Deje de decirme lo que no puede darme. Dígame lo que siente. Y en la luz de la luna que bañaba el escritorio de la Hacienda Santa Catalina, Aurelio Ibarra hizo lo que nunca había hecho con nadie. Se permitió ser vulnerable. Pero antes de que pudieran decir más, una voz los interrumpió desde la puerta. «Papá», era Emilio, de pie en el umbral, con los ojos llenos de una pregunta que llevaba semanas conteniendo. «Lo sé todo», dijo el muchacho. «Sé que no sabías leer. Te vi practicando con la señorita Socorro, y no me importa». Sus ojos brillaban con lágrimas. «Lo que me importa es que pensabas que yo era tonto porque me costaba aprender, pero tú tampoco sabías. Y nunca me lo dijiste». Aurelio se quedó inmóvil, el dolor de la revelación mezclándose con el alivio de que el secreto ya no pesara entre ellos. «Emilio, yo no quiero excusas». El muchacho avanzó hacia su padre. «Solo quiero que sepas que si la señorita Socorro se va, tú volverás a ser el hombre triste que eras antes. Y yo no quiero eso. Ninguno de nosotros lo quiere». Y entonces hizo algo que no había hecho en 4 años. Abrazó a su padre. Aurelio lo envolvió en sus brazos, y por primera vez desde que María Elena partió, padre e hijo lloraron juntos. Socorro los observaba desde el umbral, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. El secreto ya no era solo de Aurelio, ahora era de la familia entera. Octubre de 1888. El viaje a Guadalajara duró 6 días que se sintieron como 6 años. La diligencia avanzaba por caminos de tierra que la temporada de lluvias había convertido en ríos de lodo, sacudiéndose con cada piedra, cada bache, cada surco dejado por los carros de los arrieros. Aurelio había insistido en llevar a los 3 niños. Si iba a luchar por su custodia, quería que el juez los viera a su lado, no como nombres en un documento, sino como seres de carne y hueso que necesitaban a su padre. Socorro viajaba con ellos, aunque doña Eugenia había intentado impedirlo argumentando que era inapropiado que una soltera acompañara a un viudo con sus hijos. Pero el licenciado Fuentes había argumentado que, como institutriz de los niños, su presencia era no solo apropiada, sino necesaria para mantener la normalidad de los menores durante el proceso. Las noches las pasaban en posadas de pueblo, compartiendo habitaciones donde las pulgas eran tan abundantes como las estrellas del cielo jalisciense. Aurelio dormía en el piso junto a la puerta, como guardián de su pequeña familia improvisada. Socorro compartía cama con Leonor, quien por primera vez en meses buscaba su mano antes de quedarse dormida. Una noche, en una posada de Tepatitlán, Nicolás tuvo pesadillas. Socorro lo escuchó sollozar en sueños y se levantó para consolarlo. Lo encontró en brazos de Aurelio, que lo mecía suavemente mientras le susurraba canciones que su madre le había cantado cuando era niño. Sus ojos se encontraron en la oscuridad, y en ellos había algo que trascendía las palabras. Al 4.º día de viaje, mientras atravesaban un valle de maizales dorados, Emilio se sentó junto a Socorro en el asiento de la diligencia. «¿Usted quiere a mi papá?», preguntó sin preámbulos. Socorro lo miró con sorpresa. «Esa es una pregunta muy directa». «Soy directo, como él». Una sonrisa involuntaria curvó los labios de Socorro. «Sí, Emilio, quiero a tu padre». El muchacho asintió, como si acabara de confirmar algo que ya sabía. «Mi mamá también lo quería. Ella siempre decía que papá era como la tierra de la hacienda, duro por fuera pero fértil por dentro. Solo había que saber cultivarlo». Socorro sintió un nudo en la garganta. «Tu madre era muy sabia». «Lo era». Los ojos de Emilio se perdieron en el paisaje. «No la recuerdo mucho, pero recuerdo cómo se sentía estar con ella. Seguro, feliz. Desde que usted llegó, volvemos a sentirnos así». No dijo más, pero no necesitaba hacerlo. Guadalajara los recibió con su bullicio de ciudad grande, carretas de mercaderes, pregones de vendedores, campanadas de decenas de iglesias que competían por el cielo. La capital del estado era un mundo diferente al silencio de la hacienda, y los niños miraban por las ventanas de la diligencia con ojos enormes de asombro. Se hospedaron en casa de un primo lejano de Aurelio, un hombre humilde que trabajaba como herrero en un barrio popular. La casa era pequeña pero limpia,
y su esposa, una mujer rolliza de sonrisa amplia, recibió a los niños con tamales calientes y chocolate espumoso. «Son bienvenidos mientras lo necesiten», dijo el primo, un hombre de manos callosas y corazón generoso. «La familia es familia, sin importar lo que digan los papeles». El licenciado Fuentes llegó esa misma noche para preparar la defensa. Era un hombre de unos 50 años, con anteojos gruesos y una barba canosa, que le daba aspecto de filósofo antiguo. Había estudiado leyes en la Ciudad de México y había regresado a su tierra natal con la convicción de que la justicia no debía ser privilegio de los ricos. «La situación es delicada pero no desesperada», explicó mientras revisaba los documentos sobre la mesa del comedor. «Doña Eugenia ha presentado testimonios de ex empleados que alegan maltrato por parte del señor Ibarra. También argumenta que la presencia de la señorita Vega en la hacienda es moralmente inapropiada». «Son mentiras», protestó Aurelio. «Lo sé, y lo demostraremos, pero debemos ser estratégicos». El abogado se volvió hacia Socorro. «Señorita Vega, su testimonio será crucial. Usted ha presenciado la transformación del señor Ibarra como padre. Pero también debo advertirle, la defensa de doña Eugenia la atacará. Cuestionarán su pasado, su reputación, sus motivos para estar en la hacienda». Socorro asintió con calma. «Estoy preparada». Los días previos al juicio fueron un torbellino de preparativos, pero hubo un momento de quietud que Socorro jamás olvidaría. Una tarde, mientras caminaba por la alameda de la ciudad, se encontró cara a cara con una mujer que reconoció de inmediato. Doña Mercedes Camacho había sido amiga de su madre, una maestra de escuela que frecuentaba la casa de los Vega cuando Socorro era niña. Los años la habían encorvado y encanecido, pero sus ojos seguían teniendo la misma chispa de bondad que Socorro recordaba. «¿Socorro? ¿Eres tú, pequeña?» El reencuentro fue un oasis de calidez en medio del desierto de tensión. Doña Mercedes invitó a Socorro a tomar chocolate en su casa, y durante horas las dos mujeres hablaron de tiempos pasados, de recuerdos de don Sebastián, de los sueños que padre e hija habían compartido. «Tu padre estaría orgulloso de ti», dijo doña Mercedes antes de despedirse. «Siempre supo que tenías su mismo fuego. Solo esperaba que encontraras a alguien digno de avivar esa llama». Socorro salió de aquella casa con el corazón más liviano, pero el alivio duró poco, porque al día siguiente comenzaba el juicio. Y doña Eugenia había reunido un ejército de testigos dispuestos a destruir todo lo que Aurelio y Socorro habían construido. Octubre de 1888, día del juicio. El Palacio de Justicia de Guadalajara era un edificio de cantera gris que parecía diseñado para intimidar. Sus columnas se alzaban como gigantes de piedra y los ecos de los pasos en sus corredores resonaban como sentencias ya dictadas. Socorro caminaba junto a Aurelio, con los niños siguiendo detrás tomados de la mano de Lupe, que había insistido en acompañarlos. «Donde vayan mis niños, voy yo», había dicho con una firmeza que no admitía discusión. La sala del tribunal estaba llena de curiosos que habían venido a presenciar el espectáculo, un hacendado rico contra una matriarca de sociedad, con el destino de 3 niños en la balanza. Doña Eugenia estaba sentada en el lado izquierdo, rodeada de abogados de trajes impecables y rostros de piedra. Cuando vio entrar a Aurelio, su sonrisa fue la de un gato que ha acorralado a un ratón. El juez Ramírez era un hombre de unos 60 años, con bigote canoso, y ojos que habían visto demasiadas mentiras para dejarse engañar fácilmente. Cuando todos estuvieron sentados, golpeó su mazo y declaró abierta la sesión. Las primeras horas fueron una agonía. Los abogados de doña Eugenia presentaron testigo tras testigo. Un ex capataz que juraba haber visto a Aurelio golpear a un peón hasta dejarlo inconsciente, una mentira. Una cocinera despedida años atrás que afirmaba que los niños vivían en condiciones deplorables, otra mentira. Un vecino que declaraba que Aurelio había amenazado a su familia por una disputa de tierras, una verdad distorsionada hasta ser irreconocible. Luego vino el ataque contra Socorro. «Llamamos al estrado a doña Eugenia Carrasco de Ibarra», anunció el abogado de la acusación. La matriarca caminó hasta el estrado con la gracia de una reina. Su testimonio fue veneno destilado gota a gota. La señorita Vega apareció en la hacienda como una desconocida. Mi yerno, en su infinita ingenuidad, la contrató sin verificar sus referencias. Pero yo, como abuela preocupada, investigué.
Hizo una pausa dramática. Su padre, don Sebastián Vega, fue un conocido agitador político. Murió en circunstancias que algunos llamarían sospechosas, pero que yo llamaría merecidas. Y en cuanto a la señorita en cuestión, hay rumores en la capital sobre su virtud. Un murmullo recorrió la sala. Socorro sintió que las paredes se cerraban sobre ella, pero mantuvo la compostura. Sabía que este momento llegaría. El licenciado Fuentes se levantó para el contrainterrogatorio. Doña Eugenia, ¿tiene pruebas concretas de las acusaciones contra la señorita Vega? Los rumores hablan por sí mismos. Los rumores no son pruebas, señora. ¿Tiene documentos, testimonios jurados, algo más que habladurías? Doña Eugenia apretó los labios. Tengo la certeza de una madre que quiere proteger a sus nietos. La certeza no es evidencia. No tengo más preguntas. Cuando llegó el turno de la defensa, el licenciado Fuentes llamó a sus propios testigos. Peones que hablaron de la justicia de Aurelio como patrón, el médico del pueblo que atestiguó sobre el cuidado que los niños recibían, el padre Cipriano que habló del cambio que había visto en su amigo desde la llegada de Socorro. Y entonces llegó el momento crucial. Llamamos al estrado a la señorita Socorro Vega. Socorro se levantó. Sintió el peso de todas las miradas sobre ella mientras caminaba hacia el estrado. Los ojos de Aurelio la seguían con una mezcla de temor y esperanza. El licenciado Fuentes comenzó su interrogatorio con preguntas simples: su formación, su experiencia, sus métodos de enseñanza. Luego llegó al corazón del asunto. Señorita Vega, ¿cómo describiría al señor Ibarra como padre? Socorro respiró profundo. Cuando llegué a la hacienda Santa Catalina, encontré a un hombre roto por el dolor. Había perdido a su esposa, y con ella había perdido la capacidad de conectar con sus propios hijos. Era distante, sí, estricto también, pero nunca violento, nunca cruel. ¿Y qué cambió? Socorro miró a Aurelio, y en sus ojos había algo que todos en la sala pudieron ver: amor, respeto, admiración. Lo que cambió fue él mismo. El señor Ibarra tomó la decisión de ser mejor padre. Trabajó incansablemente para superar sus propias limitaciones. Estudió, aprendió, creció. No porque alguien lo obligara, sino porque sus hijos lo merecían. ¿Puede darnos ejemplos concretos? Puedo darles uno que lo resume todo. Cuando llegué, Emilio apenas hablaba con su padre. Leonor se escondía cuando él entraba en una habitación. Nicolás no sabía lo que era recibir un abrazo paterno. Ahora Emilio busca consejo de su padre. Leonor le muestra sus dibujos con orgullo. Y Nicolás llama a su padre todas las noches para que le cuente un cuento antes de dormir. El silencio en la sala era absoluto. ¿Y cuál es su opinión sobre las acusaciones de inmoralidad? Socorro se irguió en su asiento. Mi opinión es que hay personas que confunden la bondad con la debilidad y el amor con el escándalo. He vivido en esa hacienda con la rectitud que mi padre me enseñó. Si eso es inmoral, entonces el mundo ha perdido el significado de las palabras. El abogado de doña Eugenia se levantó para el contrainterrogatorio, pero antes de que pudiera formular su primera pregunta, una voz infantil resonó en la sala. Yo también quiero hablar. Era Emilio, de pie entre los espectadores, con el rostro enrojecido y los puños apretados. El juez Ramírez lo miró con sorpresa. Jovencito, esto es un tribunal. No puedes... Soy yo de quien están hablando, interrumpió Emilio. Mis hermanos y yo. ¿No tenemos derecho a decir con quién queremos vivir? Un murmullo recorrió la sala. El juez reflexionó un momento. Acérquese, joven. Emilio caminó hasta el estrado con una determinación que habría enorgullecido a cualquier padre. ¿Qué tiene que decir? Que mi padre no es perfecto. A veces grita, a veces se enoja, pero está intentando. Desde que la señorita Socorro llegó, está intentando ser mejor. Y eso es más de lo que mi abuela ha hecho nunca. Doña Eugenia palideció. Mi abuela solo viene cuando quiere algo. Cuando mi mamá murió, no vino al funeral. Cuando Nicolás estaba enfermo, no vino a cuidarlo. Solo viene ahora porque quiere controlarnos, como quería controlar a mi mamá. El silencio que siguió fue ensordecedor. Leonor, que había permanecido callada todo el juicio, se levantó entonces y caminó hasta el juez con paso tímido. En sus manos llevaba un papel doblado. Es un dibujo, susurró, extendiéndolo hacia el juez. El juez Ramírez lo tomó con delicadeza. El dibujo mostraba una casa con un huerto, 4 figuras adultas y 3 niños. Una de las figuras tenía un vestido y sostenía un libro.
Otra tenía sombrero de hacendado, y encima de todas ellas, con la caligrafía torcida de una niña de 8 años, estaba escrito: «Mi familia». El juez observó el dibujo durante un largo momento, y cuando levantó la vista, sus ojos estaban húmedos. Final de octubre de 1888. El veredicto llegó 3 días después del juicio. 3 días de espera que se sintieron como 3 siglos. 3 días en los que Aurelio apenas durmió, Socorro apenas comió, y los niños apenas hablaron. 3 días en los que el futuro de una familia entera pendía de la decisión de un hombre con toga y mazo. Cuando finalmente llegó la citación para escuchar el fallo, el grupo entero regresó al Palacio de Justicia con el corazón en la garganta. La sala estaba tan llena como el día del juicio. Doña Eugenia ocupaba su lugar con la rigidez de una estatua de mármol, pero había algo diferente en sus ojos, una sombra de duda que no había estado allí antes. El juez Ramírez entró y todos se pusieron de pie. «Pueden sentarse». El silencio era tan denso que se podía escuchar el aleteo de una mosca contra el vidrio de la ventana. «Este caso me ha sido presentado como una disputa por la custodia de 3 menores», comenzó el juez, su voz resonando en la sala. «Pero en el fondo es mucho más que eso. Es una batalla entre el orgullo y el amor, entre el pasado y el futuro, entre lo que la sociedad dicta y lo que el corazón sabe que es verdad». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la sala. «He escuchado testimonios de ambas partes. He visto pruebas, documentos, declaraciones juradas. Pero lo que más me ha impresionado no está en ningún papel». Su mirada se posó en los niños, sentados entre Aurelio y Socorro. «Me ha impresionado ver a un padre que, enfrentado a sus propias limitaciones, eligió superarlas en lugar de rendirse. Me ha impresionado ver a una institutriz que defendió no su reputación, sino la verdad de lo que había presenciado. Y me ha impresionado, sobre todo, ver a 3 niños que tuvieron el coraje de decir, ante una sala llena de adultos, lo que realmente querían. El corazón de Socorro latía tan fuerte que estaba segura de que toda la sala podía escucharlo. Por lo tanto, este tribunal ha decidido lo siguiente: la custodia de los menores Emilio, Leonor y Nicolás Ibarra permanecerá con su padre, don Aurelio Ibarra, en la hacienda Santa Catalina. Un sollozo ahogado escapó de los labios de Socorro. A su lado, Aurelio cerró los ojos y las lágrimas que había contenido durante meses finalmente rodaron por sus mejillas. Doña Eugenia Carrasco de Ibarra tendrá derecho a visitas supervisadas, no más de 2 veces al año, siempre que el padre lo autorice y los niños estén de acuerdo. Doña Eugenia se levantó de su asiento. «Esto es un ultraje. Exijo silencio». El mazo del juez resonó como un trueno. «Señora, este tribunal ha sido paciente con sus acusaciones infundadas y sus manipulaciones evidentes, pero mi paciencia tiene límites. Si vuelve a interrumpir, será desalojada de esta sala». La matriarca se dejó caer en su asiento, derrotada. El juez se puso de pie. «Este caso queda cerrado». Lo que siguió fue un torbellino de abrazos, lágrimas y felicitaciones. El licenciado Fuentes estrechó la mano de Aurelio con una sonrisa de satisfacción. El padre Cipriano, que había viajado expresamente para el veredicto, bendijo a todos con ojos húmedos. Y los niños, esos 3 niños que habían cargado con el peso de un juicio que no pidieron, finalmente pudieron respirar. Pero el momento que Socorro jamás olvidaría ocurrió afuera del tribunal. Mientras la multitud se dispersaba, Aurelio la tomó de la mano y la condujo hasta un rincón del patio, lejos de miradas curiosas. «Socorro». Ella lo miró con el corazón desbordante de emociones que no sabía cómo nombrar. «Durante estos días he pensado mucho en el futuro, en mi futuro, en el de mis hijos, y en cada escenario que imaginaba había una constante. ¿Cuál? Usted». Aurelio se arrodilló frente a ella, ahí mismo, en el patio del Palacio de Justicia, a la vista de quien quisiera mirar. «No tengo un anillo, no tengo un discurso preparado. Solo tengo las palabras que he aprendido gracias a usted y la certeza de que quiero pasar el resto de mi vida aprendiendo más». Socorro sintió que las lágrimas nublaban su visión. «Socorro Vega, ¿me haría el honor de convertirse en mi esposa?». Ella se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. «Sí, 1000 veces sí». Y cuando sus labios se encontraron por primera vez, bajo el cielo de Guadalajara y la mirada de una docena de desconocidos, ambos supieron que este era solo el comienzo de una historia que estaban destinados a escribir juntos.
Mientras tanto, desde la puerta del tribunal, doña Eugenia observaba la escena con ojos que ardían de furia. La batalla legal había terminado, pero la guerra, como pronto descubriría Socorro, aún no había acabado. Noviembre de 1888. El regreso a la hacienda fue un viaje de celebración contenida. Los caminos que antes parecían interminables, ahora se antojaban cortos, como si la propia tierra quisiera devolverlos pronto a casa. Los niños cantaban canciones que Lupe les había enseñado, y Aurelio, por primera vez en años, los acompañaba con su voz grave y desafinada que hacía reír a todos. Los preparativos para la boda comenzaron apenas llegaron. Se casarían el 3 de diciembre, en la capilla de la hacienda donde María Elena y Aurelio habían intercambiado sus votos casi 15 años atrás. Sería una ceremonia sencilla, sin la pompa de las bodas de sociedad, solo con quienes realmente importaban, los peones y sus familias, el padre Cipriano, la ama Lupe, los niños y un puñado de amigos verdaderos. Socorro pasaba las tardes bordando su vestido de novia, un traje de algodón blanco que había comprado en Guadalajara con sus ahorros. No era seda, no tenía encajes importados, pero cada puntada que añadía lo convertía en algo más valioso que cualquier vestido de diseñador. Pero la felicidad, como pronto aprendería, tenía un precio. Una semana antes de la boda, llegó una carta. El mensajero que la trajo venía de Guadalajara, y su rostro tenía la expresión de quien sabe que lleva malas noticias. Socorro recibió el sobre con manos que de pronto temblaban. La carta era de doña Eugenia. Querida señorita Vega, o debería decir futura señora Ibarra, espero que haya disfrutado su pequeña victoria en los tribunales. Pero como seguramente sabe, las batallas legales no son las únicas que se pueden librar. He dedicado las últimas semanas a investigar su pasado con más detenimiento, y lo que he descubierto es fascinante. Su padre, don Sebastián Vega, no fue asesinado por bandidos como usted ha hecho creer. Fue ejecutado por deudas que contrajo para proteger a un grupo de liberales perseguidos por el gobierno. Su nombre aparece en documentos oficiales como agitador político y enemigo del orden público. ¿Sabe qué significa eso? Significa que su padre era un traidor a la patria. Y en cuanto a usted, querida, he encontrado testimonios de personas que conocieron su escándalo en la capital. El hombre que la difamó, don Ricardo Mendoza, es ahora funcionario del gobierno federal. Estoy segura de que a él le encantaría saber que la mujer que rechazó sus atenciones ahora pretende casarse con un hacendado de provincia. Tengo la intención de hacer pública esta información durante su boda. Que todos los asistentes sepan con quién están brindando. Que Aurelio sepa qué clase de mujer ha elegido para madre de sus hijos. A menos, claro está, que usted decida hacer lo correcto y desaparecer de sus vidas antes de que sea demasiado tarde. Su afectísima doña Eugenia Carrasco de Ibarra. Socorro leyó la carta 3 veces, antes de que las palabras dejaran de bailar frente a sus ojos. Todo lo que había construido, todo lo que había soñado, estaba a punto de derrumbarse. Esa noche, Socorro no fue al escritorio para su habitual encuentro con Aurelio. Se quedó en su habitación, sentada en la cama, mirando el vestido de novia a medio bordar y preguntándose si tenía derecho a arruinar la vida del hombre que amaba con el peso de su pasado. Fue Lupe quien la encontró así, horas después, con los ojos rojos de tanto llorar. «Niña, ¿qué pasa?» Socorro le mostró la carta. Lupe la leyó en silencio, sus labios moviéndose con cada palabra. Cuando terminó, su rostro estaba endurecido por una furia que Socorro nunca le había visto. «Esa víbora», masculló, «esa maldita víbora. Tiene razón en todo», susurró Socorro. «Mi padre sí fue ejecutado por sus deudas políticas, y el escándalo en la capital sí existió. No puedo casarme con Aurelio sabiendo que esto lo perseguirá para siempre». Lupe la tomó por los hombros. «Escúchame bien, niña. Tu padre murió por hacer lo correcto, y tú fuiste difamada por rechazar a un hombre que no merecía ni la suela de tus zapatos. Nada de eso es vergüenza. La vergüenza es de quienes lo hicieron, pero Aurelio es un hombre que ha cargado con su propio secreto durante 30 años. Si alguien puede entender lo que es vivir con un pasado que te pesa, es él». Socorro quiso creerle, pero el miedo era más fuerte que la esperanza. Al día siguiente comenzó a hacer sus maletas. Fue Emilio quien la descubrió. Entró en su habitación sin anunciar, como solía hacer,
y se detuvo en seco al ver la maleta abierta sobre la cama. ¿Qué está haciendo? Socorro no pudo mirarlo a los ojos. Es complicado, Emilio. No me importa que sea complicado. ¿Por qué se va? Socorro sintió que las lágrimas volvían a agolparse en sus ojos. Porque tu padre merece a alguien mejor que yo. ¿Mejor? La voz de Emilio temblaba. ¿Mejor que la mujer que le enseñó a leer? ¿Mejor que la mujer que nos devolvió a nuestro padre? ¿Mejor que la mujer que me abrazó cuando pensaba que mi papá me odiaba? Hay cosas de mi pasado que... No me importa su pasado. Emilio avanzó hacia ella y le arrebató la maleta de las manos. Si usted se va, mi padre volverá a ser quien era antes. Un hombre triste, encerrado en sí mismo, que no sabe cómo querernos. ¿Eso es lo que quiere? Socorro lo miró a través de las lágrimas. Emilio, usted me dijo una vez que las palabras tienen poder, que pueden curar o destruir, dependiendo de cómo las usemos. Pues bien, aquí están mis palabras. Usted es parte de esta familia, y la familia no abandona. El muchacho de 12 años, con más sabiduría de la que su edad debería permitir, dejó caer la maleta al suelo y se marchó. Socorro se quedó sola, mirando el equipaje a medio hacer, sintiendo el eco de las palabras de Emilio resonando en su corazón. No huyó esa noche, pero cuando doña Eugenia llegó a la hacienda al día siguiente, flanqueada por testigos de Guadalajara dispuestos a corroborar sus acusaciones, Socorro supo que la batalla final estaba por comenzar. 3 de diciembre de 1888, día de la boda. La mañana amaneció clara y fría, con ese cielo de invierno jalisciense que parece de cristal azul. Los campos de agave brillaban con la escarcha del amanecer y el humo de las cocinas donde se preparaba el banquete de boda ascendía hacia las nubes como oraciones silenciosas. La confrontación con doña Eugenia había ocurrido 2 días antes. La matriarca había llegado con sus testigos, con sus documentos, con sus acusaciones. Había reunido a cuantos invitados pudo encontrar en el patio de la hacienda y había desplegado su veneno con la precisión de un cirujano que disfruta causando dolor. «Esta mujer es hija de un traidor», había proclamado, señalando a Socorro. Su padre murió con deudas de honor que nunca pagó, y ella misma fue despreciada en la capital por conducta impropia. Socorro había sentido cómo todas las miradas se clavaban en ella, cómo el peso de la vergüenza amenazaba con aplastarla. Pero entonces Aurelio había hablado, no con gritos, no con amenazas, sino con la voz tranquila y firme de quien ha aprendido que las palabras verdaderas no necesitan ser dichas en voz alta para ser poderosas. Don Sebastián Vega murió protegiendo a otros. Eso no es traición, es heroísmo. Y Socorro fue difamada por rechazar a un hombre que no merecía su respeto. Eso no es deshonra, es dignidad. Se había vuelto hacia los presentes. He llevado un secreto durante toda mi vida. Un secreto que me avergonzaba tanto que habría preferido morir antes que revelarlo. No sabía leer, ni escribir. Fui un analfabeto que comandaba una hacienda entera fingiendo lo que no era. El murmullo de sorpresa había recorrido la multitud. Socorro Vega me enseñó a leer, no por dinero, no por obligación, sino porque creyó en mí cuando yo mismo había dejado de creer. Me devolvió las palabras que me faltaban, me devolvió la conexión con mis hijos, me devolvió la capacidad de leer las últimas palabras que mi esposa me dejó antes de morir. Sus ojos habían encontrado los de doña Eugenia. Si ella es indigna por tener un padre que murió haciendo lo correcto, entonces yo soy indigno por haber vivido 30 años en la ignorancia. Pero aquí estamos, suegra, 2 indignos que van a casarse y criar a 3 niños que serán mejores que cualquiera de nosotros. Doña Eugenia había abierto la boca para responder, pero ningún sonido había salido. Por primera vez en su vida, la matriarca de Guadalajara no tenía palabras. Se había marchado esa misma tarde, con sus testigos y sus documentos, derrotada no por argumentos legales, sino por algo mucho más poderoso, la verdad dicha sin vergüenza. Y ahora, 2 días después, la capilla de la hacienda estaba llena. Los peones y sus familias ocupaban los bancos de madera, vestidos con sus mejores ropas de domingo. El padre Cipriano esperaba en el altar, con su casulla de terciopelo verde y su sonrisa de quien ha visto cumplirse una oración de años. Lupe lloraba silenciosamente en la primera fila, sosteniendo un pañuelo bordado que había pertenecido a María Elena. Emilio, vestido con un traje que le quedaba ligeramente grande, sostenía las alianzas en un cojín de terciopelo rojo.
Leonor, con un vestido blanco que Socorro había cosido especialmente para ella, esparcía pétalos de rosa por el pasillo, y Nicolás, que no entendía del todo lo que estaba pasando, pero sabía que era algo bueno, sonreía a todos con la alegría inocente de sus 4 años. Y entonces Socorro apareció en la puerta de la capilla. Su vestido de algodón blanco resplandecía en la luz de las velas. Su cabello estaba recogido con flores de azahar del huerto, y en sus manos, en lugar de un ramo, llevaba el libro de poemas de Sor Juana que había sido de María Elena. Caminó hacia el altar con pasos que no temblaban, con una mirada que no se apartaba del hombre que la esperaba. Aurelio la miraba como si viera el sol por primera vez después de años de oscuridad. La ceremonia fue simple: votos tradicionales, bendiciones del padre Cipriano, el intercambio de alianzas que Emilio entregó con manos firmes. Pero cuando llegó el momento de las palabras personales, Aurelio sacó del bolsillo de su chaleco un papel doblado. «Escribí esto yo mismo», dijo, y su voz temblaba ligeramente. Sin ayuda, cada palabra. Socorro sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, y Aurelio leyó: «Socorro, tu nombre significa salvación, y eso fue lo que fuiste para mí. Yo era un hombre que vivía en la oscuridad, fingiendo que no necesitaba luz. Había construido muros tan altos alrededor de mi corazón que ni mis propios hijos podían traspasarlos. Entonces llegaste tú, con tu caja de libros y tus ojos tristes, con tu paciencia infinita y tu fe inquebrantable. Me enseñaste a leer, pero más que eso, me enseñaste a ver a mis hijos como los tesoros que son, a ver mi pasado como una piedra de la que construir, no como una cadena que me ata, a ver el futuro como algo que vale la pena vivir. Mis hijos volvieron a reír gracias a ti, mi casa volvió a ser un hogar gracias a ti, y yo volví a ser humano gracias a ti. Prometo ser tu compañero en todas las tormentas, tu protector en todas las batallas, tu eterno alumno en todas las lecciones que la vida nos traiga. Y si algún día nuestros hijos, los que ya tenemos y los que vendrán, preguntan qué es el coraje, les señalaré a ti, porque la mujer más valiente que conozco no es la que no tiene miedo, sino la que tiene miedo y sigue adelante. Te amo, Socorro, con todas las palabras que me diste y con todas las que aún me faltan por aprender». El silencio que siguió fue sagrado. Socorro tomó las manos de Aurelio entre las suyas. «No tengo nada escrito», dijo, y su voz era como la lluvia de primavera. «Pero tengo esto que decir. Las palabras que acabas de leer no son las más bonitas que has creado. Las más bonitas son las que vives cada día, la forma en que miras a tus hijos, la forma en que luchas por lo que es correcto, la forma en que me amas sin pedirme que sea diferente de quien soy». Levantó el libro de María Elena. «Tu primera esposa supo desde el principio lo que yo tardé meses en descubrir, que el amor verdadero no necesita letras para escribirse en el alma. Ella te amó primero, y le debo el honor de cuidar lo que ella construyó». Miró al padre Cipriano. «Estoy lista». La bendición final resonó en la capilla como campanas de fiesta, y cuando Aurelio besó a Socorro como esposo por primera vez, el aplauso que estalló fue tan estruendoso que seguramente se escuchó hasta Guadalajara. El banquete duró hasta que las estrellas poblaron el cielo. Hubo música de mariachi, bailes improvisados, tamales y tequila, y risas que hacía años no se escuchaban en la hacienda Santa Catalina. En algún momento de la noche, Emilio se acercó a Socorro. «Gracias», dijo simplemente, y la abrazó como había abrazado a su madre años atrás. Leonor le mostró un nuevo dibujo, la misma familia de antes, pero ahora la figura de Socorro llevaba un vestido de novia, y Nicolás, medio dormido en los brazos de Lupe, murmuró Coco antes de cerrar los ojos. Más tarde, cuando todos se habían marchado y la hacienda dormía bajo el manto de estrellas, Aurelio y Socorro se sentaron en el huerto, bajo el naranjo más antiguo. «Hay algo que nunca te mostré», dijo Aurelio. Sacó de su bolsillo una carta lacrada, la carta que María Elena había dejado dentro del libro de poemas. La abrí hace una semana, cuando decidí que finalmente estaba listo. Se la entregó a Socorro. Ella la leyó en voz alta para ambos. «Mi amado Aurelio, si estás leyendo esto, significa que finalmente lo lograste. Aprendiste a leer. No sabes la alegría que eso me da, donde quiera que esté ahora. Tengo un último deseo que pedirte.
Si yo parto antes que tú, no te cierres para siempre. No dejes que mi ausencia se convierta en tu prisión. Mereces ser amado de nuevo, Aurelio. Mereces encontrar a alguien que vea al hombre que yo siempre vi, fuerte, bueno, capaz de una ternura que esconde bajo su cara de trueno. No tengas vergüenza de aprender. No tengas vergüenza de amar. Hazlo por mí, por nuestros hijos, por ti mismo. Y cuando encuentres a esa mujer, dile gracias de mi parte, por cuidar lo que yo comencé. Tuya para siempre, en esta vida y en la que viene, María Elena. Socorro dobló la carta con reverencia. Ella sabía, susurró, sabía que esto pasaría. Ella siempre supo más de lo que yo le daba crédito. Se quedaron en silencio, bajo las estrellas, con las manos entrelazadas y los corazones finalmente en paz. Diciembre de 1889. Un año después, el invierno había llegado a la hacienda Santa Catalina con su habitual manto de frío y cielos despejados. Los campos de agave descansaban bajo la escarcha, esperando la primavera que llegaría con las lluvias de mayo. En la biblioteca de la Casa Grande, un cuarto que Socorro había transformado en el corazón del hogar, Aurelio leía cuentos a sus hijos cada noche. El libro de Sor Juana era el favorito de todos. Emilio, ahora de 13 años, escuchaba con la misma atención que había dedicado alguna vez a vigilar los secretos de su padre, pero ya no había secretos entre ellos. Solo había amor, expresado en palabras que finalmente ambos podían compartir. Leonor, de 9 años, dibujaba mientras escuchaba. Sus cuadernos estaban llenos de ilustraciones de los poemas, de la hacienda, de su familia. Un día, Socorro le prometió. Esos dibujos decorarían las paredes de la escuela que estaban construyendo. Nicolás, de 5 años, se dormía casi siempre antes de que el cuento terminara, acurrucado en el regazo de su padre con la paz de quien sabe que está exactamente donde debe estar. Y Socorro, con la mano sobre su vientre, donde crecía el primer hijo que ella y Aurelio habían creado juntos, observaba la escena con una felicidad que no necesitaba palabras. Doña Eugenia había enviado un regalo para Navidad, un juego de plata para el bebé que venía en camino. No había carta, no había disculpas, pero el gesto era un reconocimiento silencioso de que la batalla había terminado. Quizás, con el tiempo, hasta las heridas más profundas podían sanar. La escuela de la hacienda se había inaugurado en octubre. Ocupaba la antigua bodega de grano, convertida en aulas llenas de luz y pupitres de madera que Aurelio había mandado construir. Socorro enseñaba a los hijos de los peones por las mañanas, y por las tardes, los adultos que querían aprender tenían un espacio reservado. Sobre la puerta de la escuela, una placa de bronce brillaba al sol, en memoria de don Sebastián Vega, que creía que saber leer es saber ser libre. El nombre del padre de Socorro finalmente honrado como merecía. Una tarde de diciembre, mientras el sol se ponía sobre las montañas y los niños jugaban en el patio, Aurelio encontró a Socorro sentada en el banco del huerto, bajo el naranjo donde todo había comenzado. «¿En qué piensas?», preguntó, sentándose a su lado. «En las palabras», respondió ella, «en todas las palabras que nos han traído hasta aquí». Aurelio tomó su mano. «¿Y cuál es tu favorita?». Socorro lo pensó un momento. «Familia», dijo finalmente, «es la palabra que más me gusta ahora». Aurelio sonrió, esa sonrisa que antes era tan rara y que ahora aparecía cada vez con más frecuencia. «También es mi favorita». Y mientras el sol de invierno descendía sobre la hacienda Santa Catalina, bañando todo con su luz dorada, las palabras que antes habían sido prisiones se convirtieron finalmente en alas, porque al final, la historia de Socorro y Aurelio no fue una historia sobre aprender a leer, fue una historia sobre aprender a amar. Y esa lección, la más importante de todas, no se aprende en libros, se aprende en el corazón,